poniendo algo que se tiene que ver. El problema está en cuando lo que tengo, la cáscara que tengo, no deja irradiar esa luz. O sea, la luz no contagia. Lo decimos de otra manera. El fervor no se ve, la manifestación de la gloria de Dios no se ve en mí, a consecuencia de que quizás hay algo puntual que dentro de la vasija, dentro del contenedor, no deja salir la luz. Es una contradicción. Si es contenedor, no debería salir la luz. Pero fíjense que todo canta en una boca. Por esa boca se debería ver luz. Se debería ver y contagiar a otros de la luz de Cristo. Ahora, si está velada esa luz del Evangelio, difícilmente yo pueda irradiar. Y acá viene un problema más serio. ¿Qué pasa con la iglesia que puede estar velando la luz de Cristo? ¿Cómo podemos velar? Ayúdenme a predicar en esta mañana. ¿Cómo podemos velar la luz de Cristo? Con nuestras acciones, con nuestras impurezas, con nuestros pensamientos, con cosas que no están direccionadas a lo que el Señor está proponiendo en este tiempo que nosotros hagamos. Quizás con un acto que es detractor de la gloria del Padre. Quizás nuestra forma de vivir, decimos que somos cristianos, hablamos de Cristo, pero nuestra forma de vivir no lo representa. Tremendo. Entonces digo, pensando en esto que hablaba Juancito el domingo pasado, verán que no me muevo como Juan, ¿no? En este momento ya se hubiera ido 5 veces allá, pero el tema de la gloria del Padre se tiene que manifestar y esa decisión está en mí. La decisión que yo tengo que tomar para hacer cosas en el nombre del Señor es de ser fervoroso, es de empezar a alinearme, es algo que tengo que generar que se vea la gloria del Padre. Y qué responsabilidad, porque los cielos de los cielos no contienen su gloria, pero yo, vasija de barro, la gloria del Padre. Tremendo. Lo voy a leer nuevamente por si las dudas alguien se distrajo, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, la grandeza de su poder sea de Dios y no de nosotros. Y fíjense cómo sigue diciendo el versículo 8. Afligidos en todo, pero no abatidos. Estoy leyendo de las Américas y digo lo que dice la Valera. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Saben que la palabra del verso 8 de afligidos me está hablando de estrecho. Y cuando una persona es ¿vieron cuando se pone una, no sé a cuánto le pasa, pero se pusieron una ropa que le quedó chica, que le quedó angosto, o el zapato nuevo, y uno dice, cuando me lo pongo más o menos me lo banco, a la media hora parece que a alguien le pasa esto, a mí solo me pasa. Si hay cosas que no me gusta es sufrir con los pies, porque cuando yo me veo que lo que me puse, tiempo que había una moda de ese finito y largo, ¿no? Hermoso el zapato, qué sé yo, ni le cuento cómo me quedaban los dedos. Así cuando sacaba el zapato, daba estrecho que había estado mi pie. Estrechez, esa incomodidad. Esto es lo que quiere decir la palabra agobiados. Estamos según el griego, afligidos, es un estado de estrechez en gran manera, reducidos al extremo. Saben que cuando yo digo tenemos que brillar, tenemos que soltar la luz que viene del cielo, nosotros nos empezamos a sentir como apretados. ¿Y sabe qué muchas veces es lo que aprieta nuestras vidas? Cuando estamos sin Cristo, será nuestro pecado, será nuestra culpa, serán las cosas que nos pasan como películas permanentemente de aquellas cosas que hemos hecho mal. Pero en Cristo podemos ser estrechos a consecuencia de que la religiosidad me comió y no tengo la libertad de vivir en Cristo.
¿Y esto puede pasar? Puede pasar. Fíjense que una de las cosas que Jesús, cuando estaba en esta tierra, fariseos, una de las cosas más complejas que tenía era la cantidad de dogmas, o 680 preceptos tenían los ancianos para ajustar la ley. Eran cosas que y eso es como que los estrechaba, es como que te asfixiaba. Vos tenías que vivir la libertad de un Cristo con la libertad de que esa luz pueda salir con la frescura que tiene que salir como Él la da, y nosotros la pasamos por un montón de tamices que hace que esa luz no solamente no brille, sino que me meta en condiciones. Hace muchos años atrás, en esta congregación había una... ¿cómo se llama? Los estatutos. Había estatutos. Si un miembro de la congregación no venía por 2 o 3 fines de semana, o no sé cómo era, queda fuera de la comunión. Usted quedó afuera. Hacemos de vacaciones ya. Digo, ¿cómo nosotros podemos con nuestras leyes abolir el amor de Dios? ¿Cómo nosotros con nuestro formato podemos ajustar algo que es tan grande, que pudo dar a su Hijo para que muriera por nosotros, con la posibilidad de que nosotros no lo recibiéramos? Digo, ¿cómo nosotros vamos a ser estrechos, obviados, a consecuencia de situaciones que el Señor no está poniendo? Por ahí ponemos más carga en gente o en nosotros mismos de la que el Señor mismo pone. Y hacemos cosas que a veces nosotros creemos que el Señor nos lo está mandando, y son cosas que nos hemos puesto nosotros mismos. El Señor dirá de arriba: yo nunca pensé que quisieras tal cosa. Hay gente que sin Cristo hace caminatas inmensas, larguísimas, a consecuencia de cumplir una promesa, porque creen que con eso agradan a Dios. Imposiciones del hombre, no la que Dios pone, porque dice el Señor: lleven mi carga, que es ligera. No te está poniendo una carga pesada, te está poniendo una carga ligera. Ahora, yo tengo que ser maduro para no, sabiendo de que tengo este tesoro en vasos de barro. Voy a volver a leer el versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. ¿Cuántas personas dejan de recibir la luz de Cristo a consecuencia de que mi luz no está completa? Ya le voy a dar, era su nombre, ¿no? Entonces de pronto digo, qué tremendo que es cuando yo no entiendo verdaderamente el mensaje de Cristo y me meto dentro de estrecheces, me meto dentro de esos lugares donde no debería estar. Y saben que mientras estaba viendo esto y pensaba en todas las posibilidades que tengo de ser estrechos, porque esto me lleva a ser agobiado, de estar en un posicionamiento donde el Señor jamás me quiso poner. Ahora, si nosotros estamos velados, ¿cómo va el mundo a alcanzar al Cristo verdadero, la luz que irradia la vida? Y ese tesoro, ¿en dónde está? En vasos de barro. Yo digo, qué arriesgado fue Dios en pensar que nosotros podemos ser contenedores de esa gracia. Digo, y no nos dio, si bien es cierto, tenemos el manual de cómo hacer para que ese barro sea perfeccionado, para que podamos ser merecedores de tanta gracia que nos da. Muchas veces con nuestro actuar o con nuestra forma de vivir quebrajeamos vasija, ese contenedor. ¿Por qué? Porque no fui de todo digno de merecer la gloria que portamos. Digo, si cada uno de nosotros viéramos o pudiéramos ver en un espejo, en una película, la gloria que porta el Hijo de Dios, la gloria que portamos nosotros como iglesia de Cristo para dar luz a los que están en tinieblas, es parte de brillar, es
parte de hacer que lo que está oculto, lo que está entenebrecido brille. Y me acordaba de un pasaje muy conocido allí en Jueces, capítulo 6, cuando estaba el pueblo de Israel oprimido por Madián. ¿Recuerdan esto? Los madianitas. Apareció un personaje contra conocido como Gedeón, alguien que venía, que habían estado clamando, ese pueblo había estado clamando porque por 70 años han sido 70 años, 7 años me parece. Fueron oprimidos porque Dios lo dejó para que Madián lo oprimiera al pueblo. Y cada vez que tenían una cosecha, que hacían los madianitas, lo saqueaban. Piense, aunque es una historia conocida, no se me vaya con la historia, piense en nosotros. ¿Cuántas veces somos saqueados? En nuestra paz interior, en nuestra casa, en nuestro dinero. ¿Cuántas veces seremos saqueados a consecuencia de no tener entendimiento? Y dice que Dios permitió que Madián, 7 años verán, era como que venía y arrasaba con todo. Y estaba Gedeón. ¿Quieren que busquemos Jueces? Porque me gustaría leer dos o tres versículos de esto nada más. Jueces 6. Porque miren lo curioso de esto. Bueno, desde el versículo 11 está el llamamiento de Gedeón. Después lo leer en su casa, está apasionante la historia si nunca la vio. Y si la vio, sí, y se acuerda de memoria, repásela. Y cuando el ángel se le aparece a Gedeón, dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Cita, y a su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo, ¿en dónde? En el lagar, para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y dijo, el Señor está contigo, valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos... ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y fíjense lo que dice el verso: el Señor lo dijo, ve con esta tu fuerza. No le puso ninguna carga, no le dijo ahora hace un curso de guerra espiritual, no le dijo, no, ve con qué, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus fuerzas? Me imagino la fuerza de Gedeón, en un lagar abajo de la tierra, sacudiendo trigo que supuestamente se tiene que hacer al aire libre, así todas las pelechas vuelan. Él estaba haciendo, ¿para qué? Para que no le roben. Digo, si el evangelio está velado, alguien nos está velando. Si el evangelio está velado para nosotros, alguien nos está robando. Dice, sigue la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia esta, no? Valiente guerrero, le dice. Olvídese, metido abajo de la tierra, qué valiente ni nada. O sea, él no entendía que era valiente. O sea, la declaración que Dios estaba haciendo de él no condice con lo que estaba viendo. Ahora el Señor no le pone carga diciendo, sos un cobarde, estás metido debajo del lagar para sacudir, sino valiente guerrero. Lo está mirando como el cielo lo ve. Lo está posicionando como el Padre posicionó a cada uno de nosotros para que, por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al universo, para que todo aquel que en él crea, que tenga vida eterna. Nos dio una posibilidad de tener vida eterna. ¿Cuál es el condicionamiento? ¿Sacrificios? Ya lo hizo él en la cruz. Simplemente creerle a él. Es simplemente decir, Señor, yo he manejado
este vehículo de mi vida y lo he chocado un montón de veces. No quiero chocar más. Quiero funcionar y ser totalmente funcional a lo que el cielo dice y a lo que el Padre dice. Yo tengo que ser alguien que da esa luz permanente. El contenedor que tengo no puede ser limitante para que la luz no se vea. Si no, Él no hubiera puesto esto en vasos de barro. Ahora, ve con estas tus fuerzas. Sigue el relato hablando de las cosas que le pide que hagan. ¿Se acuerda de eso? Mata a un becerro de 7 años, que sea perfecto. Ponlo en el altar, pero ¿qué vas a hacer previo? Con ese becerro vas a destruir las imágenes que mi pueblo se ha hecho. ¿El pueblo de Dios tenía imágenes? Oh, qué tristeza. Lamentablemente sí. Y el padre de Gedeón tenía 2. ¿Se acuerdan? Y hacer así, hacer también voltearla. O sea, andá y derrumba esos altares. Porque, y levanta un altar donde la gloria del Padre se vea. Levanta y a ese becerro que trajiste, sacrifícalo ahí. Y como no se animó, ¿qué tenía? Miedo. No se animó a hacerlo de día, lo hizo de noche. Y a la mañana siguiente, se lo estoy relatando rápido para no leer todo, después usted léalo y corrobore que todo lo que le estoy diciendo está en la palabra. Pero dice que lo hizo de noche y a la mañana siguiente, cuando se levantaron todos los del pueblo de Israel, vieron que la imagen estaba tirada. ¿Y qué quisieron hacer? Ejecutar a Gedeón. Y ahí salta el padre de Gedeón y dice, si es un Dios, que él contienda directamente. Y ahí le cambian el nombre a Gedeón. ¿Se acuerdan de esto? No sé si se acuerdan, pero eso dice la palabra. Ahora, el tema de esto es decir, ve con estas tus fuerzas. No le pidió, no le puso una carga más. No le dijo, hace 50 días de ayuno antes de ir a pelear. Le dijo, ¿cuáles son tus fuerzas? Casi nada. Con eso basta. Con eso basta, porque la gloria del Padre se quiere manifestar en nuestra debilidad. En la medida que nosotros somos orgullosos y no reconocemos que nos falta, no reconocemos que todo viene de Él y todo es para Él, son nuestras fuerzas. Y cuando estamos con nuestras fuerzas, seguramente somos velados. Y esto sigue pasando con Gedeón. Y le dice el Señor, ahora ve y haz lo que yo te voy a decir. Y ya debemos andar ahí por el capítulo 7 y fíjense lo que dice. Entonces se levantó temprano, verso 1 del 7. Entonces se levantó temprano Jerobbaal, que es el nuevo nombre de Gedeón, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a él frente a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso. ¿Se acuerdan de esto, no? Y empieza a hacer una matemática del cielo. Dice que el pueblo de Madián, con sus camellos, eran numerosos y eran grandes como langostas. Se veía en el valle donde estaban. Y se levantan unos cuantos hombres, recoge algunos cuantos guerreros. Y el Señor, ¿qué le dice a Gedeón? No estás alumbrando, Gedeón. Estás pensando que lo vas a hacer con fuerzas humanas. Y lo que yo quiero hacer es mostrar mi gloria. Piensen en Gedeón, piensen en nosotros. Lo que Él está queriendo hacer con nuestras vasijas es mostrar su gloria. No mostrar qué linda es la vasija. Hay muchos que se han enamorado de la vasija. Le quiero decir que en algún tiempo esa vasija va a quedar bajo tierra. Nadie más se va a acordar de Él. Pero la gloria que portamos, esa sí va a ir con el Padre. Ahora, el tema de estar viendo esto de Gedeón, yo pensé, Señor, ¿por qué eran demasiados? Si bien es cierto, eran, a pesar de todos los que eran muy pocos comparado con el ejército. O sea, era una desigualdad. Igual sí iba a haber su gloria, pero Él quería demostrar que no necesitamos nada de nuestra fuerza, sino de su poder. Y cuando yo analizo esto, digo,
¿Cuántas cosas hacemos por nuestras fuerzas? Y por ahí le estamos queriendo ayudar al Señor en vez de encargarnos de brillar y que Él brille en nosotros. Pero cuando nos damos cuenta, yo le digo esto y pienso en mí directamente, ¿no? ¿Y cuántas veces me vi haciendo cosas de mis fuerzas? Pero lo entiendo que es la gloria de Él, sí. Pero cuando me enganché, me estreché, me metí en un zapato chico. Y cuando me doy cuenta, estoy trabajando para el cielo, estoy haciendo cosas y me veo agobiado, me veo estrecho. Veo que la cantidad de condiciones que me he puesto o yo he puesto me están estrechando. Y no se está viendo qué. El problema es que no se vea la gloria de Dios. Si a vos te gusta estar estrecho, pero bienvenido sea, seguí estrecho. Yo no sé cómo hacían las mujeres de antes. ¿Vieron esas películas de antes cuando las mujeres le ponían ¿el qué? Ese, que estaba todo agarrado y alguien les tiraba y tenían una cinturita, así que no va a tener, ya hasta yo tengo esa cinturita, si te agarran. Pero el tema de decir, ¿cómo estaría esa gente para respirar? Me imagino el alivio en la noche cuando se desprendían los cordones esos, estrechos. Y fíjense cómo sigue diciendo la palabra de Dios acá. ¿En dónde dejé? 7. Y dice, fíjense lo que dice el 7:3. Ahora pues, clama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese. Y para que regrese. ¿Y cuántos regresaron? 22.000 personas. ¿Y quedaron cuánto? Jesús. El Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua. ¿Y se acuerdan ahí? Los hace ver cómo toman agua. ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos que estar de frente a una situación donde Dios gobierna? Nunca sometidos, nunca doblando nuestra cabeza, sino siempre erguidos. Y fíjense, ¿quiénes son los únicos que fueron? Los que agarraron agua y nunca dejaron de ver. Pero estaba mal los que tenían mucha sed y se tiraron de cabeza al agua, sí, pero no eran dignos de esa proeza. ¿Por qué? Porque se inclinaron ante la necesidad. Afligidos, pero no derribados, angustiados, pero no abatidos. La necesidad no es un parámetro para que el Hijo de Dios deje de brillar, porque la luz no viene de la persona, viene de la fuente que tenemos adentro. Es que tengo muchos problemas, por eso no voy al culto. Te estás fijando en el vaso, no te estás fijando en la gloria. Es que no puedo predicar a otros si todavía mis hijos están en condenación. Déjale tus hijos a Él porque son de Él. Y empecemos a confiar de que Él tiene dominio sobre mis hijos. Ahora, la tarea mía es de instruir al niño ¿en qué camino? En el del niño, no en el de él. El versículo dice, instruye al niño en su camino, no en su camino. Y aunque sea viejo, no se apartará de él. Ahora yo tengo que mostrar al niño cuál es el camino. ¿Y esa es tarea de quién? De los padres. ¿Y querés ver cómo se hace? Vení al centro educativo y te vamos a enseñar un montón de cosas. Ahora, el tema es de decir, hay cosas que yo tengo que aprender a ver que la gloria es de Él, no es mía. Yo no tengo nada que ver con gloria. Voy a tener gloria porque lo tengo el glorioso, pero no porque yo tenga en sí gloria. El tema de esto es decir, hay cosas que yo tengo que entender. ¿Saben por qué? Porque si el Evangelio está velado, muchos de los que tienen que ser iluminados no van a ser iluminados. Responsabilidad de los que tenemos luz. ¿Por qué tenemos luz? Porque lo tenemos a Él. Todavía son demasiados, Gedeón.
todavía son demasiado. Decirle que se vayan, a todos estos decirle que se vayan. ¿Por qué? Porque se inclinaron delante de una necesidad. Pero una necesidad básica era agua. Se inclinaron delante de una necesidad. Y fíjense que dice que los que se quedaron, ¿cuántos se quedaron? Se fue un montón. ¿Vieron qué feo es cuando vos decís, che, vamos a hacer algo tremendo para Dios y te das vuelta y somos poquitos? No, está bueno. Qué lindo sería que fuéramos muchos. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo al vaso y no estamos viendo la gloria. ¿Cuánto por eso dije el pasaje de Malaquías, no despreciemos los comienzos pequeños, porque Él se manifiesta en lo pequeño. Pero cuando hay multitud, qué lindo, sí, claro. Pero ¿saben qué? Cuando hay multitud ya empezamos a ver los vasos. Pero cuando somos pocos y somos los que tenemos que actuar, si no hay gloria del Padre, ¿qué vamos a hacer con semejante pueblo? Y dice, sigue diciendo el relato, que Gedeón sigue teniendo miedo y dice el Señor, hey Gedeón, si todavía seguís teniendo temor, ¿qué no va a tener temor? Anda al campamento con uno de tus siervos y escuchar lo que está pasando ahí. ¿Qué hizo Gedeón? No, Señor, yo te creo, no me hace falta. No, fue porque tenía miedo. Y cuando fue, ¿qué escuchó? El sueño que uno de los madianitas había tenido. ¿Se acuerdan de esto? Que venía un pan grande y que destruye un... ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? Y esto es nada más ni nada menos que el otro que estaba escuchando el sueño. Dice, es Madián que viene de la mano de Jehová de los ejércitos. Cuando él escucha eso, están hablando de mí. Pero no de mí, sino lo que porto. Entonces cuando dice que vuelve, y ahí nomás viene Gedeón, ya medio, un poquito con menor temor, dice, ustedes hagan lo que yo voy a hacer. ¿Y qué eran los instrumentos que tenías de guerra? ¿Se acuerdan de esto? El Señor le dijo, versículo 7, a Gedeón, os salvaré con estos 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. El verso 10 dice, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Le estoy leyendo esto porque es lo que acabo de decir. Fíjense lo que dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento. ¿Cuándo adoró? Cuando escuchó Jesús. ¿Cuando escuchó al Señor o al enemigo? Ahora, qué lindo hubiera sido que él hubiera tenido ese valor porque escuchó al Señor simplemente que el Señor le dijo. Vaya sacando su enseñanza en esta mañana, porque creo que acá hay muchas cosas para seguir viendo. Verso 17, y le dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Fíjense, verso 18, cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis la trompeta alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor. ¿Y por quién? Fíjense cómo el Señor le permite a Gedeón compartir su gloria, porque no dijeron solamente por el Señor, sino por el Señor. ¿Y por quién? Por Gedeón.
que es el instrumento que él utilizó en ese momento. Y sigue diciendo, y llegó Gedeón, verso 19, con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de la medianoche, y rompieron los cántaros que tenían en la mano. Cuando las tres compañías tocaron trompeta, rompieron los cántaros, y sosteniendo la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Fíjense el impacto que tuvo el obedecer, porque acá hay otra cosa que podemos sacar rápidamente en conclusión. Ustedes hagan lo que yo hago. ¿Quién decía esto? El que tuvo la revelación. ¿El que tuvo la revelación fue directo con la revelación? No, tenía miedo. Y ahí va la estrechez. El que tenía la revelación, no conté, pero antes de ir, empezó con el tema del vellón. ¿Se acuerdan? Voy a sacar un vellón al campo, y si todo está seco y el vellón mojado, voy a entender que vos hablaste. Y ahí va con la prueba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna vez eso? Yo sí. Todos ustedes no. Oren por mí a la salida, porque me agarró una incredulidad en algún momento que digo, no puede ser, Señor, que me estés mandando a hacer esto. Y saqué el vellón, Señor, si esto es así, y puse la señal. ¿Y qué hizo Gedeón? A la mañana se encontró con el vellón. Cuando lo exprimió, dice que llenó una taza de agua. Y no le bastó. Al otro día, ¿qué hizo? Señor, vamos al revés. No voy a decir que sea una casualidad que justo se moje el vellón por alguna cosa. Y al revés también el Señor le dijo: si todo está mojado y el vellón seco, incredulidad, temor. ¿Saben por qué? Porque la proeza era demasiado grande. Tenía que libertar al pueblo de una opresión de un ejército numeroso. Y en esto me quiero referir a los que están desesperados, angustiados, y a aquellos que creen que lo suyo no tiene posibilidad porque es demasiado grande. En vez de estar pidiéndole señales al Señor, sería importantísimo que le creamos a Él, porque Él depositó en vasijas de barro su gloria. Quiere decir que lo que porto es gloria del Padre. Sí, pero esta proeza es demasiado grande, me estoy metiendo en un lío demasiado grande, voy a ir de parte de Él, pero y si quedo en ridículo, y si me matan. Y empezaron los miedos, ¿no? Y empezó a ser estrecho también en su pensamiento. En vez de decir y declarar la abundancia que el Padre le iba a dar, y la soltura para que todo lo que producían no fuera para los madianitas, sino que quedara para ellos, y ellos podrían comer y estar bien, en un bienestar. El Señor en esta mañana nos está diciendo: ¿cuál es tu estrechez para que se manifieste la gloria de Dios? Porque el Señor la quiere mostrar, y no es por tu fuerza, no se olviden, es barro. Lo importante es la gloria que hay adentro. Ahora, si está velado, si no lo hemos visto, si todavía estamos con temores, si todavía estamos en esa opresión de afuera, o nos sentimos perseguidos pero no derrotados, dice la palabra. ¿Podemos estar perseguidos? Claro que sí. Ahora, ¿estamos derrotados? De ninguna manera, porque lo tenemos a Él, que es fuente de vida. Nada nos puede pasar sin que Él lo autorice. Si estamos pasando por alguna estrechez, fíjate que en una de esas nos metimos solo, o Él mismo permite que te hayas metido para que entiendas. Tenemos que entrar en un tiempo de expansión, en un tiempo de crecimiento, en un tiempo de bienestar. Ahora, me llamó la atención esto, ¿no? ¿Las armas cuáles eran? Un cántaro, una antorcha y una espada. Nadie dijo espada, trompeta. Yo pensé que me iban a decir ahí nomás, y esperé de como 2 o 3 segundos. ¿Qué tenían entonces? Trompeta, antorchas y cántaros.
¿Qué clase de guerrero va a pelear con este armamento? De locos. Bueno, es locura para los que se pierden el evangelio, dice la palabra. Ahora, no tenían instrumentos adecuados para la pelea, pero sí para la guerra espiritual. ¿Saben por qué? Porque tenían una trompeta, podían hacer sonar su voz, hacer sonar el sonido de la guerra. Tenían el cántaro, pero lo más importante que tenían, ¿qué era? La antorcha. Tea, dicen en algunas versiones. Y dice que por ahí él le dijo, hagan lo que yo voy a hacer. Hacen sonar la trompeta, dice que estaba bien de nochecita, según la hora que nos dice la Biblia era cerca de las 10 de la noche. Algunos estaban dormidos, otros estaban por dormirse, pero estaban dando vueltas ahí en el campamento. Y de pronto, ¿qué sienten? De los 3 puntos, porque se dividió en 3, el asalto fue así, se dividieron en 3 grupitos, y esos 3 grupitos a la misma señal del que dirigía obedecieron. Fíjense la iglesia de Cristo si pudiéramos entender esto, ¿no? A la misma señal. No, yo opino de que tenemos que hacer primero romper los cántaros, no hacer sonar la trompeta. Porque si fuéramos cordobeses seguramente, o argentinos, seguramente hubiéramos puesto el grito en el cielo. Para. ¿Quién estableció ese orden? Y él estaba obedeciendo algo que el Señor le había dicho, Gedeón. Y dice que los que quedaron, los poquitos que quedaron, estaban dispuestos a obedecer. Y como estaban dispuestos a obedecer, el Señor se manifestó. Y como el Señor se manifestó, hubo una gran victoria. Ahora, ¿qué hicieron? Sonaron las trompetas. Calculen la gente que estaba en el campamento, dice que tomando, vaya a saber haciendo qué, o algunos como estos, contando el sueño que tuvieron, quiere decir que ya se habían hecho una siesta en el medio, esperando para quizás al otro día atacar. Les suenan las trompetas de los lugares que estaban alejados, ellos estaban en el valle. ¿Y qué sienten? ¿El ruido de qué? De los cántaros rompiéndose, y la luz que no se veía, ahora se empieza a ver. Acá hay un secreto, hay un diseño de parte del cielo. Quizás estamos velados porque nuestro cántaro está opacando la luz que tiene que salir de él. Quizás estamos en una contradicción con lo que acá Gedeón estaba planteando como esquema de guerra. Y Gedeón lo que dice, hagan lo que yo estoy haciendo, toquen la trompeta la tenían en la derecha, las antorchas en la izquierda junto con el cántaro que estaba por encima, rompen el cántaro, se ve la luz ¿en dónde estaba? En la izquierda. ¿Y qué tenían en la derecha? La trompeta. ¿Y qué hacían? Sonar las trompetas. Y cuando empezó a sonar las trompetas y se vio la luz, ¿qué pasó con el pueblo enemigo? No solamente se separaron, sino que se empezaron a matar entre ellos. Obediencia, digo, a ver, si tenemos velada el entendimiento, estamos en un serio problema, porque quizás lo que estamos haciendo es no obedecer las instrucciones precisas que el Señor nos está dando. ¿Y cuántos eran? Poquitos. Esto no justifica que las iglesias tienen que ser chicas. No es para ser... No. A todos nos gusta tener una iglesia numerosa. Cuando adoramos que cantemos, entonces yo me hago esta composición de lugar, ¿no? Cuando el Señor venga y todo el mundo esté cantando de distinto color, de distinta raza, juntos adorando al Señor, qué tremendo va a ser eso. O sea, no somos un pequeño pueblo muy feliz. Cuando era chico cantábamos este corito, ¿no? No somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pueblo guerrero, un pueblo que va al frente. Quizás en distintas dependencias que somos pequeños, pero no tengan miedo a los lugares chicos. Esto pensaba en Capilla del Monte. No tengamos miedo en Capilla del Monte que seamos 15, 20. No tengamos miedo. Con eso el Señor va a avergonzar a los sabios y entendidos de este tiempo. Va a hacer que caigan todos esos altares que se han levantado en Capilla del Monte. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos teniendo entendimiento que la gloria no es del vaso, es de Él.
Ahora quiero cerrar con esto simplemente. Capaz que hemos quedado estrechos y nuestra estrechez hace que la luz no se vea. Estamos velando. ¿Saben lo que es velar, no? ¿Se acuerdan los que tienen, que son más grandes que yo? Lo voy a poner así. Y cuando sacábamos fotos con los rollos, ¿se acuerdan de eso? Las cámaras que tenían rollo, ¿se acuerdan, no? Sí. Hoy no saben ni lo que estoy hablando, pero había un tiempo donde sacábamos fotos, le tenían que poner un rollito, ese rollito lo tenías que cruzar por el otro lado para que el carretel del otro lado vaya pasando, y a la medida que ibas pasando, después vinieron algunas que eran automáticas, ¿no? Que tenían las máquinas, y cuando sacabas el rollo, tenías que tener mucho cuidado, generalmente lo llevabas a donde se revela, ¿se acuerda, Silvina, usted? Donde iban a revelar, porque si no lo sacaban bien, ¿qué pasaba con las fotos que había adentro? Y después te entregaban un sobrecito todo de negro, así como la radiografía, que no entiende nada. ¿Y qué pasó con esto? No, se veló el rollo. ¿Pero quién lo sacó? Bueno, y ahí estábamos, porque se veló la foto. Y si nuestro evangelio está sacado antes de tiempo, está no pasado bien, o hemos sacado mal la foto, ¿qué pasó con nuestro evangelio? Se veló. Y si estamos velados, el mundo no puede creer, porque ve cosas negras. No ve figuras, no ve foto, no ve la foto de la imagen de la faz de Cristo. No ve la imagen de Cristo en nosotros. Entonces de pronto yo digo, si el evangelio está velado, si nosotros acá adentro estamos estrechos porque no hemos puesto condiciones o porque hemos puesto cosas que no son las que el Padre está diciendo, tenemos que ver, tenemos que revisar, decir en qué puedo estar estrecho. Y ¿saben lo importante de este día? Es que así como Gedeón, para que se viera la luz, podemos romper el cántaro. Es estrechez, porque si no está saliendo luz, capaz que la boca, tantas cosas que le hemos metido, por donde tiene que salir la luz, no se ve, no sale ninguna luz. Y para que el mundo crea, se tiene que ver la luz de Cristo que está en nosotros, no nuestro nombre, no nuestra cara. Se tiene que ver la cara de Cristo. Pero si por el tiempo que llevamos, por las cosas que nos pasan o por los temores que tenemos, necesitamos tener un rompimiento para que el fuego se vea, este es el tiempo que nosotros tenemos que decir, Señor, estoy entendiendo, porque el domingo pasado tuvimos una decisión, decidimos algo puntual, ¿se acuerdan? El que no se acuerda, después busca en internet el mensaje de Juan. ¿Cómo? No sé, búsquelo, Alejandrina. Yo creo que sí, por fe creo que sí. ¿No está? Ya lo vamos a poner. Ahora, el tema está en decir, yo no puedo estar en la condición de velado. ¿Saben por qué? Porque, disculpen la comparación, porque esto es como el mal aliento. El mal aliento, el último que se entera es quien lo tiene. Y yo muchas veces creo que tengo luz y estoy velado, y todos los otros están viendo que estoy velado, menos yo. ¿Por qué? Porque no estoy alumbrando como Cristo quiere que alumbre, porque no se ve la luz de Cristo o la cara de Cristo. Por ahí se ve mi cara. Y esto ya ahí pasa a ser un problema. Entonces, ¿qué le parece si en esta mañana vamos delante del Padre y le decimos, Señor, si en algo he quedado estrecho, si en algo me he velado, si hay algo que no estoy viendo y lo he normalizado? ¿Saben qué pasa? Cada vez que nosotros vamos normalizando cosas o nos damos licencia, total, el Señor es bueno, porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice. O sea, podemos pecar, total, Él nos va a perdonar una y otra vez. Es cierto esto. Ahora, si nosotros tenemos luz, tenemos que andar provocando que Él permanentemente me esté, bueno, está bien, me tiene paciencia. No vaya a ser que con nuestros errores por allí blasfememos contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón de Dios. Entonces, lo importante en esta mañana es decir, a ver, tengo que ser entendidos y tengo que aprender a romper. Tener un rompimiento de esquemas, un rompimiento de moldes, un rompimiento donde he levantado tanto la vara que no se ve la gloria del Padre en mí,
Porque esto permanentemente lo decimos, ¿no? ¿Quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Claro, cada uno de nosotros somos iglesia. Y vieron cuando uno se enoja o alguien se ve enojado de alguna iglesia, dice, porque en esta iglesia no hay amor. ¿Será que en esa parte de la iglesia que sos vos no estás percibiendo el amor? ¿No tenés la capacidad de recibirlo? Quizás estás tan estrecho, metido en tu problema, que no podés ver cuando el Señor te quiere abrazar. ¿Cuántas cosas serán a consecuencia de la estrechez? Y el Señor en esta mañana te quiere animar, porque esto hizo conmigo. Cuando estaba viendo esto, digo, Señor, a ver, ¿qué serán las cosas que tengo que romper? ¿Distracción? ¿Netflix? ¿Qué serán las cosas que tengo que empezar a dejar? ¿Qué serán las cosas que tengo que progresar? ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo hacer algo tremendo en esta etapa, en esta ciudad, y somos nosotros los encargados de llevarlo. Dicho sea de paso, empecemos a avisar en las redes. El domingo que viene vamos a tener la reunión a la noche. ¿Qué le parece? Y si no le parece, hagan lo que yo les digo. Gedeón. ¿Por qué? Porque vamos a dar por inaugurado el aposento alto el domingo, aunque ya se está usando, pero vamos a hacer una inauguración. El intendente, cuando me dijo yo quiero estar en la inauguración, yo nunca pensé inaugurar, pero digo, qué bueno es festejar algunos logros que podemos estar teniendo, empezar a salir de estrechez. Señor, esto es para mostrar únicamente la gloria de Él, no la gloria de un edificio. Cuando el Señor venga, el edificio se va a quedar, su casa se va a quedar, su auto se va a quedar, su sueldo se va a quedar, usted se va a ir con el Señor. Ahora, en el mientras tanto, cada logro, es decir, ¿por qué? Porque el próximo fin de semana ya van a empezar las clases también. Entonces, qué bueno es poder festejar y decir, hay un nuevo ciclo que empieza. Y este ciclo lo vamos a caminar de la mano de Él. Este ciclo vamos a decidir que la gloria sea de Él, no la nuestra. Este ciclo vamos a empezar a proclamar que hay poder en el nombre de Cristo Jesús para que todo lo que nosotros hagamos, Pablo decía, yo no vine con vanas palabrerías, sino con el poder del Espíritu Santo, con la posición de decir, estoy bajo Él y Él es el que impulsa, Él es el que pega, Él es el que transforma, no somos nosotros. El Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Acordémonos de esto, no somos nosotros que convencemos a nadie, es Él el que está en nosotros, que a consecuencia de que se vea su gloria en el vaso de barro, que tiene miedo, que tiene temor, que está estrecho, que tiene dificultades, que pasa un montón de situaciones, el barro, no Él permanece siempre firme. Él está siempre intacto, Él está siempre con los brazos abiertos para abrazarme nuevamente. Ahora, qué bueno nosotros como vaso empezar a decir, tengo limitaciones. Señor, necesito entrar en la casa del alfarero y que hagas un vaso nuevo. Oh, qué lindo sería, ¿no? ¿Cuántos se atreven a entrar en el vaso, en el lugar del alfarero? Señor, moldéame. Señor, hay aristas que no las puedo. Esto que decía Gedeón, ¿hay gente que todavía tiene miedo? Creo que no. Olvídate. Pregunto, ¿alguien tiene miedo? ¿Se puede volver? Chao, se le fueron más de la mitad. Hay gente que está distraída y se inclina ante la necesidad, que se vuelva a su casa porque no es digno. Quiere decir que la necesidad no me puede hacer inclinar. Hola. La necesidad no puede hacer que yo baje la cabeza y deje de ver la gloria del Padre y vea la necesidad. Pero la necesidad era agua, claro. Pero la misma agua, el que estaba atento y no bajaba la mirada, podía tomar. Esa es la actitud que el Señor está esperando en este tiempo. Hay una actitud diferente, ¿para qué? Para conquistar. El Señor nos quiere para conquista. El Señor nos quiere para ganar esas batallas que son imposibles. ¿Saben por qué? Porque la pelea Él, no nosotros. ¿Y cuántas veces te viste peleando vos las batallas? Hey, no sé si alguien se está identificando con eso, pero yo cuando me di cuenta, me vi que estaba todo ensangrentado, queriendo pelear batallas que le corresponden a Él.
yo no tengo que estar peleando esta batalla. Esa batalla es de Él, no es mía. Entonces cuando yo empiezo a pensar, Señor, ¿por qué estoy peleando lo que no tengo que pelear? Lo que no me mandaste a pelear. ¿Por qué? Porque ya creí que la vasija era importante quizás. Olvídese, quebremos esa vasija, quebremos el orgullo, quebremos aquellas cosas que no tienen que estar en nosotros. ¿Para qué? Para que no sea velado el Evangelio. Me interesa sobremanera este punto. Para que el Evangelio no sea velado, porque si el Evangelio entre nosotros es velado, la gente de afuera que tiene la necesidad imperiosa de encontrarse con Cristo no le llega, porque nosotros mismos lo impedimos. Que seamos canales de bendición. Póngase de pie allí donde está. Ni le digo lo que me gustaría tener un cántaro y romperlo como señal. No hay ningún cántaro para romper por ahí, ¿no? ¿No? Pero qué gráfico sería dejar caer un cántaro y que se haga polvo cuando cae. Puede decir, Señor, como esa palabra que está en las Escrituras, dice que el Señor entró a la casa, ve a la casa del alfarero, ve, anda. Y fíjate lo que hace con los cántaros que por ahí se deformaron, o la vasija que se deformó. ¿Qué hace? La destruye y hace algo nuevo.